Hace unos meses, Iker Jiménez comentó en su programa una experiencia personal. Una vez, en una cueva prehistórica por la que estaba explorando, se topó con un cráneo. Un cráneo separado del resto del cuerpo y que no debería estar allí, dijo. Pues por lo visto, este cráneo parecía estar maldito porque lo atravesaba una piedra y cada persona que se topaba con él sufría una desgracia. Uno de los exploradores que lo encontró tuvo un accidente muy grave y acabó en el hospital. Este explorador contaría después que una extraña figura cadavérica se aparecía junto a él en la habitación del hospital en la que se recuperaba de sus heridas. Era como si el espíritu del viejo cráneo le persiguiera y mortificara para dejarle claro que no habían hecho bien en perturbar su descanso. En otra ocasión, la mujer que expuso ese mismo cráneo en la vitrina de un museo fue asesinada nada más llegar a su casa por su pareja. Por lo visto, su marido estaba como poseído y le asestó hasta 100 puñaladas. Amigos, de entre las diversas leyendas peculiares que se difunden en el Reino Unido, algunas de las más destacadas hablan de cráneos supuestamente malditos que, según comentan, traen desgracias a quienes lo poseen. Estas calaveras son conocidas como calaveras aulladoras. Ya saben ustedes lo que pasa con una leyenda. Tienen una parte de mito, otra de realidad, pero siempre están impregnadas de una gran carga cultural. Los fantasmas en este caso suelen aparecer por diversos motivos. Venganza, sentimientos encontrados, quieren que les den sepultura, que les dediquen oraciones, están anclados o simplemente vagan por ahí. Por mucho que a uno le guste el misterio, los espíritus, una cosa es cierta. Y es que cuando un fantasma hace acto de presencia, es inevitable sentir miedo. Incluso a veces, con un sonido extraño, sin ver nada, ya es suficiente. Los precolombinos sabían bien de esto. Los aztecas, por ejemplo, tenían lo que se consideraba el silbato de la muerte, que imitaba ruidos extraños, escalofriantes, para ahuyentar al enemigo y hacerle creer que había espíritus malignos cerca. Existen varias hipótesis sobre el uso del silbato mortuorio. Una de ellas afirma que se utilizó como instrumento de intimidación durante la guerra, otra que era algo para fines rituales durante los sacrificios humanos. Se cree que el silbato era un talismán protector utilizado para ahuyentar a los espíritus malignos durante el viaje de la víctima al más allá. Amigos, ¿ustedes se imaginan un sacrificio azteca y que a su vez suenen varios de estos silbatos? Pero volvamos a los cráneos aulladores. ¿Qué son? Son calaveras de origen extraño, difícil de conocer, que traerían desgracias, fenómenos paranormales y que, como no, debido a su nombre, chilla. Chilla sobre todo cuando es desplazado del lugar que ocupa en su sitio, una casa, una mansión, una vitrina, una mesa. Y tienen una historia muy curiosa que desemboca en el hecho en común de que no quieren que se les dé sepultura. No quieren ser enterradas. Quieren seguir ahí, fijas. El padre Ambrose Barlow, sacerdote católico, fue decapitado en 1641 por traición a la corona. Su cabeza permaneció expuesta en una pica en la iglesia de Manchester y Francis Downes, un devoto católico, por alguna razón la compró y la mantuvo oculta en su casa, y la verdad es que la escondió tan bien que no fue encontrada hasta mucho tiempo después, a mediados del siglo XVIII, por Matthew Moreton, el entonces actual propietario de esa mansión. Uno de sus criados la vio y la arrojó a un foso lleno de agua. Unos dicen que por miedo a que su señor hubiese cometido un crimen y le descubriesen, otros por superstición, otros porque lo confundió con un animal. No sé cómo se puede confundir un cráneo humano con un animal, pero bueno, el caso es que la tiró y al poco se desató una terrible tormenta. Cuando Matthew Moreton se enteró de lo que había hecho su sirviente, atribuyó la tempestad a la cólera de la calavera, así que drenó el foso y volvió a llevar el cráneo a su casa. La tradición cuenta que siempre que se ha intentado darle sepultura, las tierras y las propiedades de la mansión han sufrido daños. Cuentan también que parece ser indestructible, porque pese a haber sido quemada, pisoteada, destruida en 1000 pedazos, al día siguiente aparece en el vestíbulo intacta y mostrando una
eterna sonrisa burlona. En una casa conocida como Granja Tanstead hay una calavera llamada Dicky. Según la leyenda, este cráneo era de una mujer que fue asesinada en el interior de esos muros. Son muchas las versiones. Unas que esta dama falleció porque unos ladrones entraron a la fuerza y abusaron de ella. Otra dice que 2 hermanas se enamoraron del mismo hombre y una acabó asesinando a la otra. Sea como fuere, lo que sí coincide, amigos, es que esta mujer ordenó, antes de morir, que sus huesos jamás descansasen en una tumba. ¿Dónde está su esqueleto? En una especie de cuba para cuajar queso en esa misma casa de campo. Y el cráneo en el alféizar de la ventana de una cocina. En la esquina. Y esa estancia en concreto tiene un peculiar silencio. Otra versión dice que el cráneo pertenece a un soldado llamado Ned Dixon, quien fue asesinado por sus primos en la granja Tanstead para reclamar su herencia. Vino de la guerra y se encontró con lo que se encontró. Un cráneo que, por cierto, habría causado enfermedades, muertes de ganado, de peces, porque en su momento alguien también lo arrojó al agua, tormentas, siempre acaba volviendo a la granja, de una manera o de otra. Intentaron por 2 veces darle sepultura en la iglesia y eso solo trajo más desgracias, por no mencionar todos los ruidos que se escuchaban en la parcela. Cuentan también que en cierta ocasión fue robada y los ladrones rápidamente la devolvieron a sus dueños porque no había quien aguantase los chillidos. En el condado de York descansa Annie. Annie y sus 2 hermanas, según la tradición, encargaron la construcción de una mansión allá por el siglo XVI, pero antes de que fuera acabada, Annie fue atacada por un grupo de ladrones y la hirieron de muerte, falleciendo días después del suceso. Manifestó su deseo de que su calavera se conservase entre los muros de la mansión para poderla ver terminada, pero sus hermanas, que eran cristianas muy devotas, hicieron caso omiso y le dieron sepultura. Al final, todo fue de mal en peor. Ruidos, golpes, pesadillas, sustos de la nada. Sus hermanas exhumaron el cuerpo y se sorprendieron mucho al ver que el cráneo estaba completamente descarnado y separado del cuerpo, a pesar del poco tiempo que había transcurrido desde el entierro, y parecía sonreír la calavera, como la del padre Matthew Moreton. Ahí sí que obedecieron y dejaron la calavera en el interior del hogar. Pero años después, cuando fue heredada por otra familia, fue enterrada de nuevo porque pues esos señores no querían una calavera ahí entre los muebles. Lo biológico. De nuevo empezaron los gritos, los lloros. ¿Qué ha pasado al final con Annie? Se cuenta que el fantasma de la joven se aparece cada aniversario de su muerte y que un propietario posterior decidió emparedar el cráneo. No se sabe nada más, ni dónde está. Dicen que en algunas culturas se utilizan estos cráneos como amuletos para protegerse de las energías negativas, pero en general se consideran objetos peligrosos y se evita tener contacto con ellos. ¿Usted qué opina de todo esto? Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.